Bienvenidos a un nuevo video. Comunicarse es algo que podemos hacer con todas las especies. No siempre son necesarias las palabras para transmitir un simple gracias. La siguiente historia te dará una lección sobre los giros inesperados de la vida. Robert Pat es el protagonista del relato de hoy. Un guardia forestal que vivía en una ciudad rural en Canadá. Compartía su hogar con su única hija, su yerno y su nieto. Su vida era muy pacífica y tranquila. Disfrutaban de la vida al aire libre, en verano y en invierno. Un hogar a leña los abrigaba hasta que el último copo de nieve desaparecía. Robert conocía el bosque muy bien. Hacía años que no necesitaba ni brújulas ni ningún artefacto que lo ayudara a ubicarse. Era temporada de arándanos, fruta que amaban su hija y su nieto. Aquel día decidió que iría a caminar y buscaría alguna planta para sorprender a su familia con los frutos color violeta que tanto les gustaban. Caminó y caminó por un sendero que había recorrido desde su infancia. Poco a poco comenzó a adentrarse en el bosque, sin darse cuenta que estaba mucho más dentro de los árboles de lo que creía. Cuando vio una planta de arándanos, sonrió y se agachó a juntarlos mientras tarareaba una canción. Lo que hiciera feliz a su familia, también lo hacía feliz a él. En un momento oyó un ruido. Miró a su alrededor, pero no vio nada extraño, así que volvió a su tarea de cosecha. Cuando la cesta estaba casi llena, oyó una rama romperse en las cercanías. Volvió a mirar a su alrededor y lentamente se puso de pie. Oyó un rugido leve a su izquierda y al girar rápidamente hacia allí, vio a un oso parado sobre sus dos patas. Como era un guardia forestal, sabía que salir sin su arma era peligroso y jamás lo hacía. En el bosque viven innumerables especies de animales salvajes. Tomó el arma y disparó al aire para ahuyentar al animal. Pero este gritó más fuerte como si no quisiera irse de allí. ¿Tú sabrías qué hacer ante la presencia de un animal salvaje? Robert volvió a disparar hacia el cielo y el animal corrió algunos metros, pero aún lo miraba desde la distancia. Este comportamiento le resultó muy extraño y recordó sus días de aprendizaje, donde le enseñaron que si un oso no muestra signos de miedo es porque o te has metido en su territorio o debes salir de allí lo antes posible, o está protegiendo a su familia. Mientras recordaba y pensaba qué era lo que debía hacer, oyó un quejido muy suave. Tomó la cesta de arándanos y caminó hacia el lugar de donde creía que provenía el sonido. Al acercarse, vio a un osesno acostado que estaba atrapado en la trampa de un cazador. Ya estaba cansado de vivenciar estas situaciones y afortunadamente sabía cómo ayudar al pequeño a librarse de allí. Una vez más, apoyó la cesta en el suelo, miró a su alrededor y en la distancia vio al oso con el que se había cruzado hacía un rato. Por algún motivo, su corazón le dijo que siguiera con lo suyo y no tuvo miedo. Sentía que el oso sabía que él estaba allí para ayudarlos. Tomó el cuchillo que tenía en la cintura y haciendo palanca con todas sus fuerzas, logró abrir la trampa. Movió al pequeño, vio que estaba con vida. Corrió su patita de la trampa. Tomó sus cosas y se fue de allí. Cuando caminaba, sintió nuevamente la presencia de quien por supuesto era la mamá del pequeño que acaba de ayudar. Al girarse sobre sus pies, vio cómo la osa venía corriendo hacia él y por supuesto que no iba a tener un encuentro cara a cara con ella. Comenzó a correr sintiendo durante varios metros que el animal lo perseguía. Cuando finalmente logró salir del bosque y respirar, volvió a girarse y vio a la osa sobre sus dos patas mirándolo. Pero lejos de parecer agresiva, tenía una mirada profunda y brillosa, que lo emocionó simplemente. No sabía explicar por qué. Le sonrió y volvió a darse la vuelta para emprender el camino a casa. Todo el trayecto se quedó pensando en lo sucedido. Al abrir la puerta de su hogar, su nieto llegó corriendo a abrazarlo y su carita de asombro al ver tantos arándanos juntos lo hizo reírse a carcajadas. Cenaron juntos y prometieron que el día siguiente harían unos ricos budines con aquellos frutos. El tiempo pasó y Robert se retiró de la guardia forestal. Ya se sentía cansado y quería más tiempo para disfrutar de la vida y de su familia. Su hija hacía varios años que le pedía que se jubilara, ya que quería que la familia se agrandara y que él estuviera presente en la vida de sus nietos diariamente. Cuando Laura, su hija, le dijo que estaban en la búsqueda de un segundo pequeño, Robert estaba feliz de la vida. Siempre había soñado con un retiro rodeado de cariño y muchos nietos correteando por el jardín, que le harían siempre estar en movimiento y no dejarían que se vuelva un anciano de esos aburridos que no saben qué hacer. Una tarde, su hija y su yerno le dieron la noticia.
Laura tenía 3 meses de embarazo y en el control médico todo parecía ir de maravillas. Lo mejor de todo es que, en cuanto supieran el sexo del bebé, sería su abuelo quien le pondría el nombre. Robert decidió que pensaría uno para niña y uno para niño, pero no quería saber nada hasta el día de su nacimiento. Los meses transcurrieron perfectamente. Laura con su pancita se veía bellísima. Faltaban tan solo algunos días para el nacimiento, así que la pareja aprovechó para ir al centro de la ciudad y hacer algunas compras de último momento y retirar la cuna del bebé que habían pedido por correo. Robert quedó a cargo de su nieto y prometieron volver pronto. Mientras jugaban a las escondidas en el patio de la casa, oyeron disparos y gritos. Robert tomó al pequeño en sus brazos y salió a la puerta de la casa, donde excompañeros guardias forestales pasaron corriendo con sus armas en las manos. Robert frenó a uno de ellos y le preguntó qué estaba pasando. Al parecer un oso está atemorizando a los vecinos y parece llevar algo ensangrentado en la boca. Sin saber por qué, Robert le pidió que sostuviera al pequeño y fue tras el resto de los guardias. Cuando llegó, gritó: «¡No disparen! ¡Por favor, no disparen!». Cuando hizo contacto visual con el oso que estaba allí, supo inmediatamente que era la osa que había visto hacía 1 año y medio atrás. Sus excompañeros bajaron las armas sin entender bien lo que ocurría. La osa fue directamente hacia él y pareció dejar entre sus pies lo que llevaba en la boca. Cuando Robert tomó entre sus brazos al bebé recién nacido que el animal había apoyado en el suelo, comprendió que algo no estaba bien. Se quedó en camiseta y puso alrededor del pequeño la camisa que tenía puesta. Se lo dio a uno de los guardias y le dijo que lo llevara inmediatamente al hospital. La osa gruñó y Robert fue tras de ella como si entre los dos hubiera algún tipo de comunicación no verbal que los unía. Corrieron a través del bosque hasta llegar a un puente que parecía muy antiguo. En el medio de él, algunas tablas parecían faltar como si no hubiera podido soportar el peso de una persona. La osa se paró en 2 patas una vez más y comenzó a gruñir y a gruñir. Robert no sabía qué hacer. Caminó por el lugar, miró alrededor del puente, pero sabía que no debía cruzar. Ese lugar no se veía lo suficientemente estable. Cuando estaba a punto de rendirse, miró para abajo y vio entre unas piedras a su hija y a su yerno. Tardó unos 15 minutos en poder bajar hacia allí. Su yerno no tenía signos vitales y se encontraba sin vida. Su hija respiraba con dificultad y comenzó a llorar cuando se dio cuenta que la osa le había llevado a su nieto. Vio el vestido con sangre de su pequeña y le dijo al oído, sin saber si ella lo escuchaba o no: «Hija mía, tu pequeño está bien, no te preocupes». Buscó señal con el móvil por todo el lugar hasta que logró comunicarse con una ambulancia que se dirigió hacia allí a toda velocidad. Lamentablemente su yerno había fallecido, pero su hija, aunque tenía un pulso muy débil, tenía probabilidades de sobrevivir. 1 semana debió pasar Laura en el hospital, hasta estar completamente recuperada. Por fortuna, el bebé estaba en perfecto estado de salud y no corrió peligro en ningún momento. Cuando su hija despertó y estuvo lo suficientemente recuperada y consciente, le preguntó qué era lo que había sucedido. Ella le contó que quería llevar a su marido a un lugar del otro lado del puente al cual iba en su infancia. Era su lugar secreto y quería mostrárselo para armar una casa en el árbol para los pequeños, pero el puente estaba desgastado, antiguo. Al parecer nadie lo había cuidado durante años, por lo que no soportó el peso de ambos y cayeron hacia abajo. Cuando recobró algo de conciencia por la caída o el estrés, entró en trabajo de parto. Laura solo recordaba haber pujado y tenía un recuerdo borroso como de un oso, pero le dijo a su padre que no tenía importancia, que quizá había sido un sueño. Cuando Robert le contó toda la historia, incluida la que había sucedido 1 año y medio atrás, Laura rompió a llorar. Su padre no solo era un hombre bueno, sino que su bondad había salvado a su pequeño. Laura le dijo: «Si alguna vez vuelves a ver a esa osa, dale las gracias de mi parte, pero ten muy en claro que esta fue su forma de darte las gracias a ti. Papá, eres maravilloso y tengo mucha suerte de tenerte en mi vida». Ambos se abrazaron y supieron que, aunque las cosas ya no serían iguales, en familia y con amor podrían salir delante de cualquier tempestad que se les presentase. Como ves, los animales pueden comprender muchas situaciones y saben cómo agradecer a los seres humanos que los ayudan. Si te ha gustado este relato, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para ser de los primeros en saber cuándo publicamos una nueva historia. Hasta la próxima.